Gloria a Dios. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches. Es un privilegio que nos da el Señor estar nuevamente en la casa de Él. Le hemos adorado, le hemos glorificado. Qué bonito es honrar el nombre del Señor. Todos juntos, como la palabra de Dios lo demanda, que le adoremos. Muy lindo el último canto. Pero en esta ocasión pues hay algo muy especial, el panel de preguntas y respuestas, y mi nombre es Dani Martínez. Servimos acá juntamente con el pastor y es un privilegio para mí estar en esta hora acá en este lugar, sentaditos, ya que algunas veces nos toca paraditos, pero gloria a Dios porque hoy estamos sentados igual que usted. Amén. Voy a dejar al pastor para que él se presente. Amén. Bueno, ya todos me conocen, ¿no? Vamos a orar, hermanos, y después iniciamos, ¿ok? Señor, te damos gracias en esta noche y todas las preguntas que vamos a contestar, ayúdanos, Padre, para poder dar una perspectiva bíblica, un enfoque cristiano, y si de alguna forma, Padre, pues hay dudas, hay más preguntas dentro de la congregación, danos sabiduría, danos gracia también para poderlas responder y poder, por medio de este panel, también ser edificados, Padre, con todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Antes de hacerle la primera pregunta, solo quiero decir pues que si usted tiene una pregunta, hágala, como el pastor ya lo hizo. Esto no se da todo el tiempo, es de tiempo en tiempo que Dios pone en su corazón. Dios pone en el corazón del pastor de hacer esto, y yo creo que hay muchas preguntas muchas veces, como él ya dijo, usted la puede hacer, hágala con toda confianza. La primera pregunta dice: ¿cómo se puede salvar por medio del evangelio una persona con un severo problema mental que no puede entender el evangelio? Nosotros acabamos de ver en el discipulado hace unas 5 clases atrás el tema de la regeneración. La regeneración es una doctrina muy olvidada dentro de las iglesias evangélicas, muy poco predicada. Básicamente la regeneración es el nuevo nacimiento, es el proceso mediante el cual una persona nace de nuevo y es añadida al cuerpo de Cristo, y eso pues nos hace, ¿verdad?, hijos de Dios. El discipulado que apenas vimos acerca de la doctrina de la regeneración enseña, ¿verdad?, que hay 2 tipos de personas, hermanos, que no son regenerados por medio del ministerio de la palabra, y son los bebés y los enfermos mentales, sino que este grupo de personas que son escogidos para salvación, obviamente son salvos por gracia. Todos somos salvos por gracia, inclusive nosotros que estamos sanos somos salvos por gracia también, somos escogidos por Dios para salvación. Pero este tema está basado en Juan capítulo 3, donde dice que el Espíritu de Dios obra y trabaja como Él quiere. Y este grupo de personas, repito, los bebés y los enfermos mentales, que obviamente no pueden entender el evangelio. Un bebé de 5 años no puede entender el evangelio. Un hombre, una mujer que nace con un severo retraso mental, que nació así, con síndrome de Down o algún otro retraso, pues por más que nosotros le hablemos, le prediquemos, le hablemos doctrina, le hablemos del nuevo nacimiento, de la resurrección de Jesús y de la Biblia, pues obviamente sus capacidades mentales no le ayudan a poder comprender qué es el evangelio. Entonces, ellos son regenerados por gracia, igual que nosotros, ¿ok? Usted, para poder ser regenerado por gracia, no tuvo que primero empezar a guardar los mandamientos o aprenderse todas las doctrinas bíblicas, y después de eso el Espíritu Santo dijo: no, pues ahora como ya sabes mucho, pues te voy a regenerar. No, usted estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, así nos enseña la Biblia claramente en Efesios,
y en ese estado de pecado, que usted era enemigo de Dios, hijo de ira por naturaleza, el Espíritu Santo vino y lo regeneró a usted. O sea, usted llegó a ser una nueva criatura. Y dos respuestas bien importantes que nosotros damos a la regeneración es venir en fe salvadora a Jesucristo y apartarnos del pecado por medio del arrepentimiento. Esas son las dos cosas que marcan la regeneración de una persona. En la iglesia muchos profesamos ser regenerados, pero esas son las dos marcas que nuestra regeneración debe tener. Número 1, fe en Jesucristo, que Él es su Salvador. Y número 2, arrepentimiento genuino de sus pecados. Y obviamente este arrepentimiento, hermanos, viene acompañado de que usted se aleja del pecado. Porque todos podemos decir, es que yo estoy arrepentido del pecado y seguir en el pecado, y eso es una prueba de que realmente no se efectuó una salvación. Entonces, hermanos, nosotros fuimos regenerados ¿cómo? Por gracia. ¿Cómo es regenerado un bebé que no puede entender el evangelio para que pueda ser salvo? Por gracia. ¿Cómo es regenerado una persona con un severo problema mental, pero que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación? Por gracia. De hecho, hermanos, todos sabemos que la salvación no es por obras. Es imposible que la salvación sea por obras. La Biblia claramente dice que no por obras para que nadie se gloríe. Esta es una doctrina fundamental en el cristianismo. Todo grupo religioso que enseñe que la salvación es por obras no es un grupo cristiano. El verdadero cristianismo bíblico enseña que la salvación es por gracia. ¿Ok? Entonces, si usted es cristiano, le voy a hacer una pregunta. Si usted es cristiano, usted está muy bien en el Señor, tiene buen testimonio de que es nacido de nuevo, pero usted tiene un severo accidente donde usted se golpea la cabeza y a razón de ese accidente usted pierde la razón. Usted se vuelve, no sé, adquiere un retraso. Usted tiene 40 años, pero ahora con el retraso piensa que tiene 7 años. Y su esposa de usted no piensa que es su esposa, sino que es su mamá. Y muchas cosas, hay un problema mental en usted. Entonces yo le quiero hacer una pregunta: ¿qué pasa con un cristiano así? Y de hecho vamos a llevarlo a un extremo, que comience a decir cosas que hasta no son bíblicas. Por ejemplo, que alguien le pregunte, ¿quién es Jesús? Y en ese problema mental que usted tiene, usted diga, no, pues Jesús es un extraterrestre que vino de Marte. Sabemos que lo está diciendo, ¿por qué? Porque tiene problemas, ¿no? Porque no está en una cordura, en una sanidad mental. Entonces la pregunta es, si esta persona fue cristiano toda su vida y a causa de este accidente o de este problema, ahora ni siquiera se acuerda que fue cristiano, ¿pierde su salvación? Es una pregunta muy interesante. Otra pregunta. Para las personas que dicen que la salvación es por obras, que tú a fuerzas tienes que hacer algo para completar tu salvación, ¿cómo aplica eso a una persona que tiene un severo retraso mental? Si no puede hacer obras, no puede hacer ninguna buena obra que contribuya a su salvación. Entonces la pregunta es, ¿se va a ir al infierno aun cuando nació con ese problema o esa enfermedad que él no pidió, que él no tiene la culpa de estar así, porque ahora que está vivo no puede hacer obras? Entonces es un tema, ¿verdad?, que nosotros obviamente esta es nuestra postura como iglesia, la podemos debatir, no es una doctrina de salvación. Nos basamos en varios versículos. Número 1, Juan 3, donde Nicodemo le pregunta a Jesús que cómo es posible nacer de nuevo, y el Señor le dice, mira, lo que pasa es que el Espíritu Santo hace como Él quiere y tú no lo entiendes, porque de la misma forma que el viento sopla de donde quiere y tú no puedes detener el viento ni predecir el viento, es la misma forma en que el Espíritu Santo trabaja. También nos basamos cuando David, ¿verdad?, muere su hijo, el hijo que él tiene con Betsabé. ¿Se acuerda que estuvo ayunando por él y todo? Él no quería que muriera. Y él está llorando y él dice, bueno, mi hijo ya no puede venir donde yo estoy, pero yo puedo ir donde está mi hijo.
¿Y qué dijo Jesús de los niños? Dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En base a estos versículos, este es el respaldo bíblico para darle respuesta a esta pregunta. Hay un grupo de personas que son regenerados sin que oigan la palabra. Es exclusivamente para ellos, no aplica para usted que está pues sano, que tiene sus 5 sentidos, no aplica para usted. Pero la Biblia hace una excepción, por lo menos en este grupo, específicamente en los niños, hace esta excepción. Y nosotros obviamente por extensión se lo aplicamos también a las personas con algún problema o con algún retraso. Yo creo que esta doctrina es hermosa porque esta doctrina trae mucho consuelo a los padres que tienen hijos enfermos. ¿Sí? Usted tal vez se oponga a la doctrina y usted diga, no, pero es que yo estoy en contra de esta enseñanza. Pero ahora piense que usted tiene un hijo con una enfermedad mental. ¿No es consolador saber que si Dios escogió a tu hijo para salvación, para vida eterna, él va a ser salvo? No hay forma de que no sea salvo. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Dios escogió a otra persona que es lúcida en todas sus capacidades mentales para salvación por gracia y no por obras, es de la misma forma que Dios escogió a tu hijo o a tu ser amado para salvación también por gracia y no por obras. Entonces, podemos discutirlo, puede usted no estar de acuerdo al 100%. Esta es una respuesta que más se apega a lo que es doctrinalmente sano. ¿Okay? No es una doctrina de salvación, usted puede diferir conmigo, usted puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que si Dios lo quisiera salvar, Dios lo sanaría milagrosamente para que recupere sus 5 sentidos y entonces entienda el evangelio y entonces pueda ser salvo. Bueno, usted puede tener su postura, muy respetable también, pero yo estoy tratando de darle una postura que se adapta a la escritura lo más posible. Aunque no hay un versículo específicamente, alguien podría refutar, deme un versículo específico, pastor, que dice eso, que los enfermos con las personas con un severo problema mental se salvan de esa forma como usted lo está explicando. No hay. Pero, ¿qué se hace cuando un tema de la Biblia, hermanos, es un poco oscuro, no es claro? Tenemos que ir a muchos versículos, al contexto de toda la Biblia para poder nosotros llegar a una conclusión. ¿Okay? Entonces, esta es la respuesta bíblica y la respuesta también de la confesión de fe, ¿verdad? Del discipulado que nosotros estamos llevando, que desde mi punto de vista y desde mi entendimiento bíblico es la respuesta más correcta. ¿Ok? Entonces, eso ha pasado, hermanos, ha pasado. Muchos cristianos son cristianos, buen testimonio, y caen en una locura, se vuelven locos por alguna razón, un shift en su cerebro, algo que pasó de la noche a la mañana, y no podemos decir que por eso ahora perdieron su salvación de la noche a la mañana, porque ahora ya no entienden el evangelio, ya no adoran, no se congregan, no diezman porque ni trabajo tienen. Entonces debemos de tener cuidado con eso y bueno, si surge alguna pregunta sobre esta pregunta, pues estamos abiertos a contestarla aquí mismo si alguien la tuviera. Amén. Creo que es una pregunta que tal vez muchos tenían, y esto es como, yo diría, un vaso de agua muy refrescante para muchas personas que tienen hijos de esta manera, porque es una pregunta muy fuerte, pero yo creo que también es una respuesta muy fuerte basada en la palabra de Dios. Amén. La siguiente pregunta, crea que esta pregunta sí se ha hecho, usted a lo mejor va a decir, pero eso es, tal vez a mí no me viene a la mente, pero créame que en la viña del Señor hay de todo y hay personas que quieren saber tantas cosas como esta. Tengo un familiar que perdió un brazo en un accidente. ¿Le puedo decir que Dios puede hacer que le crezca de nuevo? Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Bueno, sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Dios puede hacer el milagro que Él quiera, Él puede hacer milagros creativos, gigantescos o milagros tan mínimos que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Es más, quizás hoy hizo un milagro en nosotros y ni cuenta nos dimos. Pero hay un problema con esto y es que muchos cristianos no saben hablar de otra cosa más que de milagros. Y para muchos cristianos pareciera que el cristianismo consiste solamente en milagros. Entonces, muchas veces este tema se usa como un anzuelo para traer a las personas a la iglesia o a la congregación y se le dice, mira,
Si tú te haces cristiano, Dios te va a sanar. Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios te va a prosperar económicamente. O sea, prácticamente le presentan a las personas a un Dios que les va a arreglar su vida en todo lo material, en todo lo externo, y utilizan eso como una estrategia para que las personas vengan a la iglesia. Lamentablemente, aunque esto suene muy bonito, pues eso no es el evangelio. El Señor no nos mandó a predicar eso. Si usted lee los Hechos, usted lee las epístolas, el mensaje de los apóstoles no fue ir a hacer milagros. A la predicación de ellos le seguían los milagros como consecuencia de que predicaban la Biblia, de que predicaban doctrina, de que predicaban de Jesucristo. El evangelio verdadero consiste básicamente en hablar del nacimiento de Jesús, que fue profetizado 1500 años antes, ¿verdad? Desde el Génesis, su vida, todo lo que él hizo cuando él estuvo acá vivo, su muerte y su resurrección. Esos son los 4 temas principales del evangelio, y eso es el evangelio. Las buenas noticias que nosotros tenemos que hablarles a las personas son las buenas noticias de que en Jesús hay salvación para sus almas y hay vida eterna. Porque si tú, por ser demasiado emocional o ser una persona que no ha entendido esto, si tú le prometes a la gente, yo te prometo, entrégale tu vida a Cristo, todo se te va a arreglar, ¿hay una garantía de que eso suceda? No, porque tú no eres Dios, tú eres simplemente un mensajero que estás llevando un mensaje equivocado, por cierto. El único que puede hacer eso es Dios, y Él es soberano y Él lo hace si Él quiere o no lo hace si Él no quiere. Ahora, ¿qué sí le puedes prometer a la gente que le va a pasar si viene a Cristo? Que va a ser salvo. No le podemos prometer a la gente milagros ni que todo se le va a arreglar. Lo que sí le podemos prometer con toda seguridad es que si viene a Jesús, la palabra enseña, Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, esta persona va a tener vida eterna, va a ser salva, y eso es lo más importante. Quizás no va a ser sanado, quizás su matrimonio no va a mejorar, sus finanzas no van a mejorar, ¿verdad? Quizás sí, Dios también lo puede hacer, pero ese no es la predicación del evangelio. Muchas personas, hermanos, que vienen con este gancho a las iglesias, no, es que si vas a la iglesia todo se te va a arreglar. Muchas veces están unos meses en la iglesia, están unos años, y después se frustran, se enojan, se resienten contra Dios, contra el cristianismo, se sienten que fueron engañados, ¿verdad? Que fueron defraudados, y acaban alejándose de la iglesia y alejándose de Dios, y con justa razón, porque el que los trajo a la iglesia pues los trajo con una mentira, ¿no? El evangelio pues no es eso. Ahora, ¿Dios puede hacer milagros? Sí, sí puede hacer milagros. O sea, nosotros no estamos negando eso. Lo que sí queremos es que usted sea bíblico, que usted predique a las personas el evangelio. No le predique a las personas milagros, predíquele a las personas el evangelio. Si tú le predicas, vamos a suponer a una persona que está en silla de ruedas, porque no sé, es paralítico, nunca caminó, o tal vez caminó unos años y después en un accidente pues quedó así. No cometas el error de decirle, si tú vas a la iglesia, yo te garantizo que vas a caminar, te garantizo que vas a dejar esa silla de ruedas, y si no pasa, vas a quedar como un mentiroso. Pero sí le puedes prometer que Dios va a sanar su alma, va a sanar su vida, lo va a salvar, le va a dar gozo. Y si esta persona nace verdaderamente de nuevo, no le va a importar si Dios no lo sana. Para un cristiano nacido de nuevo, el milagro más grande es la salvación. Cuando nosotros nacemos de nuevo verdaderamente, nosotros entendemos eso, que el milagro más grande es la salvación. Ustedes saben que aquí tenemos el caso de nuestro hermano Jorge, y lo voy a mencionar con su permiso, de que él perdió una pierna estando en Cristo, ¿verdad? Y ustedes alguna vez lo han visto reclamándole al Señor, Señor, yo necesito que me crezca la pierna otra vez para que yo tenga fe en ti, si no ya no voy a tener fe en ti. No, porque una persona nacida de nuevo no depende de los milagros, sino que agradecemos a Dios que el milagro más grande, hermanos, es la salvación y la vida eterna. Y no está deprimido, más bien muchos deprimidos van con él para que los consuele y los ayude.
Entonces, eso es verdaderamente el evangelio y no debemos de prometer pues muchas cosas a la gente que a nosotros no nos consta que Dios lo va a hacer, porque Dios no hace como nosotros decimos, Él es soberano y Él hace como Él quiere. Amén. La verdad que la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Cuando Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar a Cristo. Amén. Es una mentira presentar a Jesús de esa manera. Nosotros, con vergüenza lo digo, presentábamos a Jesús de esa manera antes porque así nos habían enseñado y no cambia nada. Muchas veces las personas tienen más discernimiento que uno y dicen, no, lo que tú me vienes dando no está bien. Y cuando hablamos de Jesús, eso es lo que tiene poder. Cristo tiene poder. Amén. La siguiente pregunta: en mi iglesia no me dejan servir si no estoy casado por la iglesia. ¿Es eso correcto? Esta pregunta es muy recurrente. Hay muchas personas que creen que el único matrimonio que cuenta o que vale delante de Dios es el matrimonio por la iglesia. Prácticamente creen que el matrimonio por el civil pues no es válido, ¿no? Porque piensan que lo civil no es espiritual y que lo de la iglesia sí es espiritual. Sin embargo, hermano, nosotros tenemos que entender que las autoridades y el Estado fue permitido por Dios, ¿sí? Las autoridades y el Estado fueron impuestos de alguna forma por Dios. Dios en su soberanía lo permitió. Y en ese proceso, Dios concedió al Estado autoridad y poder para hacer algunas cosas. Las cosas que el Estado haga bajo la autoridad de Dios o siguiendo la palabra de Dios son completamente legales dentro de la iglesia y, por decirlo así, entre comillas, son también sagradas, por decirlo así, porque si cada vez que el Estado obedece a Dios y a su palabra, lo que el Estado diga que es, así es, siempre y cuando esté de acorde a la palabra. Por ejemplo, hermanos, ¿usted sabía que Jesús nunca casó a nadie? Pastor, Jesús estuvo en las bodas de Caná, pero no estuvo como ministro oficiador. Él era un invitado, lea bien. Dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados a esas bodas. Búsqueme un versículo donde los apóstoles oficiaron un matrimonio. Ninguno tampoco. Sí. Mucha gente cree que el matrimonio únicamente santo es si el pastor te casa. Si es un pastor que está investido por el Estado para estampar una firma y poner un sello sobre esa acta de matrimonio y extender ese documento, sí, ese matrimonio es legal y es sagrado. Pero si el pastor solamente va a dar la bendición y a dar un sermón y después se hace la comida y todo, eso nada más es una bendición espiritual. Pero lo más importante, hermanos, es el casamiento por el civil. Así que un matrimonio que está casado por el civil, aunque no esté casado por la iglesia, pueden servir dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese matrimonio por el civil está bendecido por Dios, porque Dios puso el Estado y le encomendó al Estado esas tareas. ¿Okay? Lo que pasa es que a veces somos demasiado legalistas y demasiado, no sé, caemos en excesos, pero no es así. Ahora, si una pareja se casa por el civil y aparte quiere hacer una fiesta por la iglesia, pues está bien. El pastor puede dar un sermón y se hace una comida y es una celebración bien bonita. Pero ¿qué es lo que el pastor debe pedir como requisito para casar a esas personas, hermanos? Que estén ¿qué? Casados por el civil, porque ese es el más importante. Ese es el que está legal delante de Dios. ¿En qué casos el Estado no tiene autoridad en un matrimonio? Cuando el Estado contradice la palabra de Dios. Ahí ese matrimonio es inválido. Aunque el Estado diga que es legal, si contradice a Dios, no es legal. Cuando el Estado hace algo que Dios manda y está de acuerdo a la palabra, es legal y es santo. Por ejemplo, en muchos estados o en muchos países se ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Es legal? No, eso es ilegal y prohibido delante de Dios. Y nunca será visto como un matrimonio tal y como Dios lo manda. Pero ¿qué pasa si un hermano o una hermana se casan, se aman
y se casan por el Estado. Eso es legal delante de Dios y no es menos santo que el matrimonio por la iglesia. Hace muchos años una pareja me dijo que tenían problemas de documentos para casarse. Usted sabe, piden ciertas IDs y ciertos papeles, pero ellos querían servir en la iglesia. Entonces me dijeron que si yo los podía casar por la iglesia porque ellos querían servir, porque ellos asumían que casarse por la iglesia era suficiente para poder servir. Yo les dije, no, hermanos, porque yo no tengo la investidura del Estado. ¿Okay? Si yo tuviera la investidura del Estado, y aún así yo les tendría que pedir por legalidad los mismos requisitos que les va a pedir el condado. Entonces, como no cumplen los requisitos con el condado, tampoco los cumplirían conmigo, y yo no los podría casar por ninguna de las dos maneras, ni por lo civil ni por la iglesia. Y los podría casar por la iglesia, pero ¿qué pasa? No es válido. ¿Por qué? Porque para eso Dios dejó el Estado. Entonces, hay dos tipos de iglesias, las que se van a un extremo, las que se van al otro. Están las iglesias que no dejan servir a la gente si no está casado por el civil y por la iglesia, los dos, ¿no? Viene la pareja, pastor, queremos servir, está casado por la iglesia, no, entonces lo voy a casar. No es necesario. Y está la otra iglesia que los deja servir aunque no estén casados ni por la iglesia ni por lo civil, ¿no? En unión libre. Y eso también pues es el otro extremo. Un extremo es demasiado estricto exigiendo boda por la iglesia y el otro extremo es demasiado liberal diciendo ni se casen y así pueden servir. Pero para responder la pregunta, un matrimonio que está casado por el civil puede servir en la iglesia legalmente y de una forma sagrada, aunque no esté casado por la iglesia. Amén. Amén. Hablando de matrimonios, la siguiente pregunta, me imagino que habrá sido algún joven. ¿Puedo casarme con una persona incrédula si yo soy cristiano? La Biblia dice claramente, No. ahí está. Hay preguntas que son ambiguas y te toca elaborar, pero hay preguntas que son claras. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, usted no se debe casar con un incrédulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el matrimonio es difícil, aún entre cristianos. Es más, ni siquiera te cases con un cristiano que no tenga el nivel espiritual que debería tener. Porque tú dices, bueno, sí es cristiano, pero ahora obsérvalo. Ahora obsérvalo por un buen tiempo para ver si tiene el nivel espiritual, si tiene. Nadie sabe ser matrimonio de la noche a la mañana, pero por lo menos que tenga ese nivel espiritual. Hermanos, el matrimonio es difícil, aún entre cristianos, y que ambos anden bien espiritualmente. Es difícil. Por ejemplo, el hermano Dani, yo creo que, ¿verdad? Es un hombre que busca de Dios y toda su esposa son gente de altar. Son cristianos los dos buscan de Dios. ¿Usted cree que es fácil? ¿Es fácil? No. Y son cristianos y los dos buscan de Dios. Ahora imagínese el otro extremo, donde uno es cristiano y el otro no es cristiano. Entonces, ¿tenemos problemas? Ok. ¿Qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Alguien sabe qué es un yugo? ¿Quién es de rancho? Ahora sale que todos son capitalinos. Ahora resulta. Un yugo es un instrumento que se usa para uncir a los animalitos que se utilizan para arar o para llevar una carreta, para animales de carga. Y ese instrumento obviamente une a ambos animalitos en una misión. La misión de, arar un terreno o de jalar algo que está demasiado pesado. Y cuando esos animalitos están uncidos, pues van en una misma dirección, tienen una misma meta, un mismo propósito. Pero a mí me tocó, porque yo soy de rancho, a mí me tocó ver, hermano, cuando algunos animalitos eran uncidos, pero eran nuevos en el yugo y se volvían locos cuando les ponían el yugo. O sea, la yunta, porque así se le llama ya a los dos cuando están uncidos, era peligrosísimo estar cerca de ellos. Su reacción era muy violenta.
Salían arrastrando lo que se les atravesara, se metían entre las espinas, algunas veces se caían por pequeños barrancos, se lastimaban de una forma terrible. ¿Por qué? Porque no querían jalar juntos el yugo y estar uncidos el uno al otro. Era una reacción violenta, si estaba cerca podía ser hasta que te mataran esos animales. Entonces, lo mismo pasa, yo he visto mucho esta escena, pero con hermanas que están casados con incrédulos o hermanos que están casados con incrédulas. Es una lucha donde uno quiere jalar para Cristo, el otro quiere jalar para el mundo, y en esa reacción donde cada uno quiere jalar por su lado, surge el conflicto de una forma violenta y severa, donde hay abusos, hay todo tipo de cosas, ¿verdad? Muchas veces, usted sabe, el cristiano pues no quiere bautizar a sus bebés, el otro sí. Es un conflicto, hermano, terrible. Entonces el consejo, hermanos, es aguanten. Aguanten. Pastor, pero hay un verso que dice, el que se esté quemando, cásese, y yo me estoy quemando. Sí, pero es que ese verso no dice cásese con quien sea. ¿O sí? No. Ese verso dice, el que se esté quemando, cásese, pero usted debe asumir en el contexto, cásese en la fe. Cásese con un hermano, con una hermana. ¿Se acuerda el mandamiento para las viudas? Las viudas dice que sean menores de 65 años, cásense con alguien con tal que sea en la fe. Lo mismo aplica también para los jóvenes. Pídanle al Señor en oración, jóvenes, en ayuno, en lectura de la Biblia. Señor, ayúdame con esta abstinencia, pero nadie se ha muerto de abstinencia, ¿ok? De eso nadie se muere. Ustedes pueden aguantar, esperar y casarse con alguien que sea creyente. Pero a lo mejor algún joven mira para la izquierda, para la derecha, para el frente y dice, pero si es que en mi iglesia no hay, ¿qué debo de hacer? Ok, una respuesta bíblica para todos los jóvenes rebeldes. No es cierto. Escuchen, ¿qué dice la Biblia, jóvenes? Que la mujer prudente la da la iglesia, la da el pastor, la da un evento donde voy a ir a buscar otra iglesia, a ver dónde hay. No, la Biblia dice que la mujer prudente, la buena esposa, la da el Señor. Entonces, muchachos, quizás no están listos. No están listos. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo están sus ahorros? ¿Trabajan? O sea, también hay que ubicarse, porque no se trata solamente de decir ¿y dónde están? Y yo las quiero ver. Porque también yo creo que todo el Señor, ¿verdad?, lo va orquestando de una forma soberana. O sea, el Señor sabe en qué momento Él va a traer tu media naranja, como se dice, tu costilla, tu futura esposa o tu futuro esposo, pero mientras tanto debes de estar en un proceso de preparación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán estaba solo? Adán estaba desesperado por mujer. Él estaba ocupado en la obra de Dios. ¿Quién se dio cuenta que Adán estaba solo? ¿Adán o el Señor? Dios se dio cuenta que Adán estaba solo. Dios dijo, no es bueno que Adán esté solo. En su momento, Dios va a decir, no es bueno que fulano esté solo más, ya le voy a dar su pareja. Pero dejen que el Señor obre, que el Señor, ¿verdad?, haga su voluntad, y ustedes busquen de Dios, prepárense espiritualmente. Vayan trabajando en el orgullo, vayan trabajando en el carácter, porque esas son las cosas que más conflictos crean en el matrimonio. Entonces, sí. Yo me imagino que los jóvenes dicen, pero como usted no está en mis zapatos. Pero yo estuve en sus zapatos. O sea, si les estoy hablando es porque yo estuve ahí. Por 3 años oré al Señor por una esposa. 3 años. Ya me van a salir, pastor, pero yo tengo 10 orando. Bueno, tranquilos, Dios tiene diferentes tiempos para diferentes personas. Entonces, paciencia. Es bonito. Yo puedo decir por mi vida de que yo oré por mi esposa, orábamos, pues éramos jóvenes que no nos estábamos prácticamente así como quemando, pero orábamos, porque así eso sí nos enseñaron, ore por lo que usted quiere, ore por su novia, ore por su esposa. Creo que el error era que nos decían, pídala como usted quiere. Bueno, Dios lo escucha a cada uno de nosotros, y yo creo que lo que Dios dice es, sigue orando, sigue orando.
Y vamos a hacer el tema, un cambio bien drástico, porque ¿cuántos de acá tienen mascotas en su casa? Bueno, todos. Todos. Ok, pues la siguiente pregunta es, a lo mejor usted se siente identificado, ¿qué opina de los cristianos que maltratan los animales? Es una pregunta difícil porque yo mismo no me considero una persona muy amante de los animales, ¿verdad? Yo sé que hay personas que son tan amantes de los animales y está bien, pero yo crecí en un rancho rodeado de animales. Entonces, mis hijas de repente vamos por ahí manejando en algún lugar y ven un caballo y pareciera que vieron un unicornio. ¡Un caballo! Increíble, ¿no? Yo, pues un caballo, un perro, lo que sea. Entonces, es una pregunta un poco difícil para mí porque nosotros tenemos una perrita y de repente, pues, yo soy estricto con la perrita, ¿no?, que tenemos, porque creo que hay que educarla. Creo que en este caso hay dos extremos y ambos extremos son malos. Está la gente que trata a los animales como si fueran personas y según los expertos eso es malo. Se les hace un daño psicológico a los animales porque se les está obligando a llevar una identidad que por naturaleza Dios no les dio. Entonces se deprimen, se dañan, se enferman, caen en depresión los animales y se sienten muy mal de ser tratados pues como humanos, porque no son humanos, lo mismo que a usted no le gustaría que lo traten como, o sea, no como humano, que lo trataran como otra cosa, menos como humano. Usted se sentiría mal, se enfermaría, se acabaría desequilibrando mentalmente. Entonces, ese es un extremo. La gente que trata a los animales como personas y las personas que tratan con crueldad a los animales. O sea, se van al otro extremo y tratan con crueldad a los animales. Hay un proverbio, es el proverbio 12:20, hace unos días lo estaba leyendo, y dice que el justo cuida de su bestia. Y ahí por extensión se aplica a todo lo que son animales que uno tiene en casa, domésticos, ¿no? Tanto para trabajo como para compañía. En el caso de la gente que vive en ranchos y en pueblos, pues tienen animales por cuestión de trabajo, son animales de carga, animales de trabajo. Pero el proverbio sigue diciendo, pero el impío es cruel. Ay, perdón. Y se refiere obviamente a qué cosa? A los animales. O sea, el que es justo trata bien a los animales, pero el impío trata a los animales con crueldad. Entonces, si a usted no le gustan las mascotas, bueno, replanteo. Si usted no es muy amante de los animales, no tenga mascotas. No es obligatorio. ¿Hay una ley que diga que debe usted tener mascotas? No, no es obligatorio. Ahora, si tiene mascotas, ¿qué debe hacer? Tratarlos bien, porque usted es un cristiano y no debe usted de maltratar a los animales, porque hay un proverbio. Es 12:10. Si lo pueden poner si quieren, para que lo veamos, porque me pareció muy interesante cómo hasta en estos pequeños detalles se va reflejando nuestro carácter también cristiano. Ahí está, mire, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. O sea, cuando tú eres cruel con los animales, prácticamente es un sinónimo de impiedad. Pastor, pero es que yo no soy muy amante de los animales. No tengas mascotas, nadie te está obligando. Pero es que a mis hijos les gusta. Bueno, toca mediar y toca tratar uno de ser lo más justo con los animales. Darles de comer, que no aguanten las inclemencias del clima, ¿verdad? Si hace mucho frío, pues meterlos, si hace mucha calor, o sea, todo el sufrimiento que se les puede evitar, hay que evitárselo. Vacunarlos, se enferman, hay que curarlos. Sale caro tener mascotas, ¿verdad? Y es mucho trabajo también, caro y trabajo. Entonces, yo creo que eso es el equilibrio. Usted sabe que los animales son creados por Dios, ¿no? Hay varios tipos de animales, podríamos clasificarlos en varios grupos. Los que Dios creó para que nosotros los utilizáramos para trabajar. Las bestias de carga, los bueyes, los burros, los caballos, todos los animales son hermosos. Está el grupo de animales que son para comer y son ricos, ¿no? Y son casi todos, porque en la gracia uno se come lo que se mueva. Okay, y son deliciosos.
Y está el grupo de animales que Dios creó de alguna forma para tener en balance el ecosistema, ¿no? Para que haya ¿cómo se llama ese, hermanos? La cadena alimenticia, ¿no? Para eso existe el ratón y animales que tú dices, ¿para qué existen esos animales tan feos? Pero tienen en un balance el ecosistema y pues también existen los animales que de alguna forma con el paso de los años, de los siglos y de los milenios se fueron domesticando. ¿Cuál es el animal más amado? El perro. ¿Usted sabía que el perro hace 2000 años no era un animal doméstico? Era un animal inmundo, andaba en las calles, no se tenía en las casas. ¿Okay? Era un animal inmundo. Entonces, con el paso de los siglos, se fue domesticando el perro, el gato, el cotorro, la culebra, la tortuga, la iguana. Y hoy mucha gente tiene este tipo de animales en su casa como mascotas. Pero todos esos animales, hermanos, tienen un propósito. Todos tienen un propósito. Y todos fueron creados por Dios y deberíamos entonces pues no ser crueles, no ser una persona cruel que maltrata a los animales, no les da de comer, los patea, los humilla, les pega sin razón. Ahora, yo creo que también hay que disciplinar ciertas mascotas y enseñarles algunas cosas también con disciplina, porque si uno disciplina a sus hijos, pues ¿por qué no disciplinar la mascota también? Pero con justicia, es que la beca me está mirando. Entonces, hermanos, aún las bacterias son buenas. Usted tiene bacterias buenas en su cuerpo, en su saliva, en su estómago. Y todo eso fue creado con un propósito por Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es el mejor método para leer la Biblia? El mejor método para leer la Biblia, lo primero que le quiero decir, hermanos, es que si usted tiene 3, 5 años de cristiano y usted no ha terminado de leer la Biblia, es una vergüenza. Sí. Porque a mí no me cabe en la cabeza eso. 3, 5 años de cristiano, no ha terminado de leer la Biblia. Eso dice que el recién convertido anhela la leche espiritual no adulterada, de la misma forma que los bebés recién nacidos anhelan pues la leche de su madre, la leche materna. Entonces, lo primero que lo quiero desafiar, hermano, es que si usted no lo ha logrado, lea la Biblia completa. En un año la puede leer completita, leyendo 20 minutos al día, 3 capítulos del Antiguo Testamento, 3 capítulos del Nuevo Testamento. Por ahí en septiembre la termina. Le queda octubre, noviembre y diciembre libres. ¿Ok? Pero hágalo, propóngaselo y lógrelo, porque es algo bien importante que nosotros como creyentes leamos toda la Biblia completa. Ese es el primer desafío. El segundo que le quiero decir es, cada vez que usted lea la Biblia, cada vez que usted esté leyendo un versículo, en ese versículo que usted está leyendo, busque a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro sobre Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es la razón de la existencia de la Biblia. Él es el tema principal de la Biblia. Este método le va a ayudar mucho a comprender algunos versículos difíciles, ¿ok? Porque hay versículos que son sombras, que hablaban de cosas que se referían a Jesús. Entonces trate de buscar siempre a Jesús. ¿Por qué existió un tabernáculo? ¿Por qué existió un arca? ¿Por qué existían dietas? ¿Por qué existían días? ¿Por qué existían fiestas? ¿Y esto qué es? Estaba hablando de la santidad de Jesús, cómo Jesús iba a venir a ser el sumo sacerdote, el tabernáculo, todo el pan de la proposición, el candelero de oro, todo eso se cumplió en Jesús. Entonces es un consejo muy, muy importante. Otro consejo, cada vez que usted esté leyendo el Antiguo Testamento y no lo entienda, vaya al Nuevo Testamento para tratar de entenderlo. Hay gente por ahí diciendo que el Nuevo Testamento se entiende a la luz del Antiguo. Eso es un error. Es el Antiguo el que se entiende a la luz del Nuevo. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios fue progresiva, la revelación de Dios fue avanzando poco a poco. Conforme fue avanzando, vea que en la ley no era tan claro lo de Jesús. La ley no dice que iba a nacer de una virgen, la ley no dice que iba a entrar montado en un asno, la ley no dice que iba a ser enterrado, que iba a morir con malhechores, enterrado como los ricos. ¿Por qué? Porque la revelación sobre Jesús poco a poco fue progresando y siendo más clara. Entonces, cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, tenemos un más claro entendimiento de todo el mensaje de la Biblia. ¿Ok?
Jesús en la Biblia es como una avenida principal que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Así lo tiene usted que ver, como una avenida, un camino real, un camino grande. Y todos los temas que aborda la Biblia son como pequeños caminitos que todos desembocan en esa avenida. ¿Sí? Esa es la forma en que usted debe de leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la revelación, ¿verdad?, fue siendo progresiva, y en Hebreos 1 dice que aunque el Padre habló por los padres o por los profetas en la antigüedad, ahora le ha placido hablarnos por medio de su Hijo. Entonces, otra cosa, lea el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento simultáneamente. Eso es muy bueno. Empieza en Génesis, empieza en Mateo, avance en ambos testamentos simultáneamente leyendo la palabra. ¿Qué más? No se preocupe por los temas difíciles. Hay temas en la Biblia que son difíciles, no se preocupe. Léala completa, un año. El otro año la vuelve a leer completa. El tercer año la vuelve a leer completa. Cuando lleve 8 años haciendo esto, se le van a empezar a aclarar los temas, ¿ok? No se frustre, no caiga en esa desesperación. Yo no entiendo estos temas, ¿por qué son tan difíciles? ¿Por qué? ¿La Biblia es difícil de entender? Esa no fue la intención del Espíritu Santo. Hay una doctrina que se llama la claridad de la Escritura. ¿Qué enseña esa doctrina? Esa doctrina enseña que cuando el Espíritu Santo inspiró la Biblia, no era su intención que la Biblia se volviera un enigma y un misterio para nosotros. O sea, imagínese al Espíritu Santo que voy a inspirar la Biblia y va a ser un libro tan difícil, o sea, como un plan maquiavélico, va a ser tan difícil que la voy a poner tan difícil que nadie la pueda entender. Ese no fue el propósito del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo fue hablar lo más claramente con el lenguaje del autor, utilizando el contexto histórico y hasta muchas veces lo que estaba pasando en ese momento en un determinado lugar geográfico, tratando que el tema fuera lo más claramente posible. Esta doctrina de la claridad de la Escritura enseña que usted no debe ni aprender otro idioma, ni leerse toda la Strong, ni leerse todos los comentarios bíblicos del mundo. Hay gente que pinta así la Biblia. Si tú quieres entender la Biblia, primero tienes que leerte una biblioteca entera y luego ven y trata de entender la Biblia. No, la Biblia es clara. El problema no es que la Biblia no sea clara, el problema es que nuestro entendimiento a causa del pecado vino a ser afectado. Entonces nuestro entendimiento va a ir siendo iluminado poco a poco. ¿Cuánto oras? Porque también hay que orar. Uno debe orar, pedirle a Dios, leer la Biblia con humildad, buscando no el conocimiento para vanagloria, sino buscando poner en práctica lo que uno aprende. Y poco a poco, con el paso de los años, las doctrinas que quizás son difíciles van a ir siendo más claras. Entonces, por último, no se frustre cuando usted llegue a una doctrina que usted no entiende, que usted no comprende, que usted dice no puedo entender esto. Pero poco a poco, con estudio y con dedicación, con el paso del tiempo, usted va a ir teniendo un entendimiento más claro de la Biblia. Amén. Me gustaría saber, o nos gustaría saber, si hay alguna pregunta de parte de acá, de los que estamos congregados. No se amontonen. No, tranquilos, aquí tenemos más. Sí. Ok. Sí. Si quiere, dígala en alta voz y el hermano Dani que la repita en el micro para que salga en el audio. Es en Hebreos 6. Hebreos 6. Del capítulo 4 al 7. Perdón, del versículo 4 al 7. Lo voy a buscar. Hebreos 6. ¿Qué verso, hermano, perdón? Del 4 al 7. Ok, y la pregunta es, ¿qué capítulo dijo, perdón? Hebreos 6, hermanos que están allá atrás, del 4 al 7. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 7. Uh-huh. ¿A qué gente? Ok. Lo voy a leer para que todos podamos entender, ¿ok? La pregunta del hermano. Verso 4, Hebreos 6, 4 al 7 dice: ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ok. Hebreos es un libro que está dirigido prácticamente en el contexto histórico, está dirigido no solo a un grupo de personas. Este versículo trae bastante confusión en el tema de la salvación, ¿no? Esta porción está hablando obviamente de los que Hebreos está dirigido a este grupo de hebreos, pero dentro de ese grupo de hebreos había hermanos cristianos, había gente que eran creyente, habían simpatizantes, ¿verdad? Como que hay muchos en la iglesia de esos que les gusta el cristianismo, les gusta la iglesia, pero realmente no han nacido de nuevo. Y había un tercer grupo que estaba por ahí en medio que no se definía. En realidad este libro de Hebreos está dirigido a tres grupos de personas. Y cuando hay muchos versículos en Hebreos que habla de que hay cristianos que son salvos y que están firmes en Cristo, obviamente se está hablando de cristianos nacidos de nuevo, ¿ok? Pero cuando se está hablando de este tipo de personas que aparentemente habían gustado la salvación, pero se habían apartado, lo que está tratando de aclarar aquí la epístola es que estas personas obviamente, aunque participaron, lo voy a leer, dice, fueron iluminados. Mucha gente entiende esta palabra iluminados o gustaron el don celestial o fueron partícipes del Espíritu Santo como que eran cristianos nacidos de nuevo, ¿ok? Cristianos nacidos de nuevo que se alejaron de Jesús, que dejaron el evangelio y que ahora no hay ninguna posibilidad ya más de salvación para ellos. Y mucha gente dice, claro que eran cristianos, porque mire, todo lo que tenían, iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pero tenemos que recordar, hermanos, que en la Biblia hubo mucha gente que gustó de todas estas cosas y que no eran nacidos de nuevo. Un ejemplo, Judas. Judas gustó de todo esto, fue iluminado por la sabiduría de Jesús. Fue iluminado cuando estuvo presente delante de un montón de milagros que Jesús hizo. Gustó ese don celestial de estar con el Señor. Dice, participaron también del Espíritu Santo, ¿ok? Pero dice que una vez que esta gente recayó, no había esperanza para ellos. Entonces, pastor, si yo soy cristiano, ¿puedo caer en esta situación de que yo voy a volverme un apóstata y cuando esté en esa apostasía, nunca más voy a poder volver a ser cristiano? Porque ahí dice claramente que ya no se puede crucificar a Jesús otra vez para el arrepentimiento de ellos. No, ¿por qué? Porque aquí no está hablando de cristianos, que aquí está hablando de personas como Judas. ¿Judas fue cristiano? Claro que no, porque si usted dice que Judas fue cristiano, usted contradice la Biblia. La Biblia dice claramente que él era el hijo del maligno. Prácticamente fue desde los Salmos, ya se había hablado de que él entregaría al Señor, que otro tomaría su oficio, que, ¿verdad?, que se mataría. Entonces, la parábola del sembrador, por ejemplo, nos da claro respaldo en lo que estamos diciendo. Cuando usted ve la parábola del sembrador, las 4 tierras donde cayó la semilla, que representan 4 corazones o 4 tipos de creyentes, aparentemente ¿qué? Todos eran cristianos, ¿sí o no? Pero no, aparentemente delante de los hombres, pero delante de Dios realmente nadie puede fingir su nacimiento espiritual delante de Dios. Dios siempre sabe desde un principio quiénes son de Él y quiénes no son de Él. ¿Okay? Entonces esta porción de Hebreos está dirigido a personas que aunque hayan estado muy cerca en la iglesia y hayan participado de cosas bonitas, la cena del Señor muchas veces, y eran quizás hasta los que servían. Pregunta, hermanos, ¿se nos puede meter al ministerio alguien que sirve en el altar y que no es cristiano? Sí, se puede meter, y a lo mejor canta bonito, no es por ustedes, hermanos, ¿no? Y a lo mejor toca, y a lo mejor wow. Pastor, ¿cómo se atreve usted a decir eso? Si le pasó a Jesús. Claro que Jesús ya sabía todo el tiempo, pero los apóstoles ¿sabían que Judas era un traidor? No.
Los apóstoles nunca discernieron que Judas era ese traidor, que hasta el último momento cuando Jesús lo manda, le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Piensan que lo está mandando a ayudar a los pobres. Nunca lo supieron discernir. Entonces eso pasa, hermano, y este es el grupo de gente que muchas veces está en la iglesia, que pueden engañar a todo mundo. Aparentemente tienen todo lo del cristiano, pero no son cristianos. Y estas son personas que prácticamente, aquí dice algo bien fuerte en el verso, me parece 5, gustaron la buena palabra, lo mismo que Judas. Dice: y los poderes del siglo venidero, todos los milagros, y recayeron. Verso 6, dice que es imposible que estos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios así lo determina. Las personas que van a negarse al evangelio toda su vida nunca van a nacer de nuevo, aunque en su vida pasen por varias temporadas en la iglesia. Hay gente que es así, pasa sus temporadas en la iglesia, se va al mundo, temporadas en la iglesia, se va al mundo, temporadas en santificación, tomando la cena, temporadas en pecado, y toda esa gente nunca nace de nuevo. ¿Yo puedo hacer que nazcan de nuevo? No. Dios sí, pero si Dios no orquesta ese nuevo nacimiento en su vida, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Dice que no hay más sacrificio que hacer por esas personas, son apóstatas. En primera de Juan 2 dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y ya estaba, salieron para que nosotros nos diéramos cuenta que no eran de nosotros. No sé si responde su pregunta. No, porque Hebreos habla en varios temas de la seguridad de la salvación, y obviamente se refiere a creyentes. Pero en pasajes como este, donde dice obviamente que hay un grupo de personas que estuvieron aparentando y todo, y que al final se apartaron y que no hay arrepentimiento para ellos, no está hablando de creyentes. Es imposible. ¿Se imagina que este verso me aplique a mí? Entonces, ¿qué hace usted aquí oyéndome? Si en 5 años, 7 años, a lo mejor yo voy a ser uno de esos que va a estar en el mundo haciendo aberraciones y que no hay más sacrificio que se pueda hacer por mí. Entonces estoy perdiendo su tiempo oyéndome aquí. Soy un posible apóstata, un futuro apóstata. Pero el Espíritu Santo, a los que somos hijos de Dios, Romanos 8:16, Romanos 8:26, nos da testimonio a nuestro espíritu dentro de nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces espero que haya respondido, hermano, su pregunta, y no sé si nos da tiempo de retomar lo que nos falta. ¿Cuántas más tenemos? Vamos a hacer una más y ya. Perdón por aburrirlos, hermanos. La 7. Si yo soy miembro de una iglesia y sé que una persona que es líder o servidor vive en forma indigna, pero nadie de las autoridades de la iglesia lo sabe, ¿qué debo hacer? Si usted es miembro de una iglesia y usted sabe que hay gente aquí que no vive de acuerdo a la palabra, pero las autoridades de la iglesia no lo saben, pastor no lo sabe, los ancianos no lo saben, porque pues no lo sabemos, no somos omniscientes, no lo sabemos todo, solo Dios sabe cómo vive la gente en su vida secreta, ¿no? Yo como pastor, yo como predicador, yo soy responsable de lo que yo predico, pero yo no soy responsable de cómo la gente vive cuando yo no los estoy viendo. Y ya pues delante de uno actúan que son muy cristianos y todo. Entonces, ¿tú qué haces ante eso? Tú lo ves claramente cuando se junta contigo, es una persona malintencionado, chismoso, inmaduro, orgulloso, a veces te habla, a veces no te habla, y está en el altar, o se pone un uniforme de diácono, o qué sé yo, es un maestro de niños y todo, y tú dices, y tú en tus adentros tú dices, si el pastor supiera quién tiene ahí. Eso está mal. Es tu deber como miembro de la iglesia arreglar esa situación. Tú no puedes estar siendo miembro de una iglesia y estar tolerando esa situación. Así que el consejo bíblico de Mateo es sencillo. Primero, tú vas con esa persona en secreto y le dices, hermano, yo veo en usted esto, esto y esto que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Es algo que usted no debería estar haciendo, usted no debería estar actuando así.
ni hablando así, ni portándose así. El pastor y los ancianos no saben que usted es así. Yo vengo primero con usted para decirle, hermano, en buena onda, como decimos los mexicanos, para decirle de una forma con mansedumbre, como dice la Biblia, exhortaos unos a otros con mansedumbre. Hermano, pare eso o hágame un favor, deje de servir, porque me estorba usted. No le voy a decir a nadie, es entre usted y yo, porque así dice Mateo. Ve con él, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, llámale la atención y dele un tiempo, dele un mes, unos 15 días, porque usted ya le advirtió que eso no está bien y que sigue en la iglesia siendo hipócrita porque el pastor no lo sabe. Dele tiempo y obsérvelo. Obsérvelo. Si usted ve que la persona cambió, vaya y felicítelo. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno que usted agarró consejo. No es que yo sea más sabio que usted ni más espiritual que usted. Yo también estoy luchando igual que usted, pero demos un buen testimonio de Dios. Pero ¿qué pasa si no hubo un cambio? ¿Qué dice Mateo? Toma 1 o 2 testigos contigo y ve y llámenle otra vez la atención por segunda vez con 2 testigos. La primera vez que usted hable con él, adviértale. Dígale, hermano, la próxima vez, si usted sigue así, la próxima vez usted sabe que la Biblia dice que yo no venga solo. Así que no se vaya usted a sentir aludido cuando la próxima vez usted venga, vea que yo traigo a 2 testigos, porque eso es lo que la Biblia manda. Vaya, reconvenga al hermano, mire, ya le llamé la atención una vez, ahora traigo a estos 2 hermanos de buen testimonio, personas discretas, ¿verdad? Tienen que ser discretas, obviamente, ¿ok? Y le vamos a dar la segunda oportunidad, hermano, corrija, yo le llamé la atención en esto, yo veo que usted no cambia, yo veo que usted no mejora. Usted hace muchas cosas que no debería estar haciendo porque es ministro de la iglesia, y se le da otro tiempo de observación para ver si la persona cambia. Para no alargar la historia, si la persona no cambia, entonces usted viene con el pastor, con los ancianos, los testigos, que son testigos de que es verdad. Esto y esto está pasando, tal persona está haciendo estas cosas. El pastor y los ancianos reúnen a esa persona, comprueban que eso es verdad, obviamente, ¿verdad? Cualquier acusación, dice, no admitas acusación, especialmente contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que respalden eso. Entonces debe de haber una investigación. Hermanos, algunas veces cuando hay una investigación de un pecado en la iglesia, no esperen ustedes que inmediatamente cuando ya llegó a mis oídos yo me vuelva loco y quite y ponga y siente y mueva. No, tranquilos, hay una investigación. Hay veces que la persona hasta sigue sirviendo, porque a mí no me consta que eso pasó. Hay una investigación, pero va a haber consecuencias. Conforme esa investigación avance y se llegue a las conclusiones pertinentes y se compruebe todo, viene todo el rigor de la disciplina sobre esa persona. Si es cristiano y se humilla, pues en la iglesia lo restauramos, le tendemos el brazo. Pero si no es cristiano y se rebela y se enoja y patalea y amenaza que también fulano, le pide echar la culpa a los demás, y si el pastor supiera, ya me sacó mi pecado, pero ahí tiene a fulano y a sutano, porque así reaccionan, hermano, las que no son cristianos, son gente rebelde, ¿ok? Y tratan de ensuciar a los demás para lavarse ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona es así? Se le denuncia públicamente. Eso está vigente, hermanos. Mateo 18 está vigente en pleno siglo XXI, año 2018, eso sigue aplicando. Se le pasa aquí enfrente, hermanos, aquí está fulano, hizo tal pecado, va a estar sentado tanto tiempo. Y si esa persona se rebela, entonces la Biblia, ¿qué dice? Que se le expulse de la iglesia. Se le debe expulsar de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un rebelde, es una persona que puede contaminar a los demás, meterle sus filosofías, sus doctrinas, sus costumbres, su forma de vida, una vida desordenada, y eso se pega. ¿Okay? Eso se pega, como el ejemplo que di el domingo, y lo quiero repetir, no importa que nos alarguemos. ¿Qué pasa cuando tú con unos guantes blancos agarras lodo negro? ¿El lodo se pone blanco o los guantes se ponen negros? Los guantes se ponen negros, se ensucian. ¿Okay? Lo mismo pasa cuando tú, siendo buen cristiano, te juntas con gente que no es buena cristiana. Es más fácil que ellos te peguen a ti la maldad, que tú les pegues a ellos la piedad. Entonces, eso es lo que se debe hacer, hermanos. Cuando eso está pasando, si usted es miembro de la iglesia, usted siéntase en todo el derecho. Sabe que mucha gente viene y me dice, pastor, yo sé algo de alguien, pero no se lo puedo decir porque... No, ya mejor olvídalo, pastor, y se van corriendo. ¿Qué quiere que haga? ¿Que yo, qué? No puedo hacer nada.
No, usted como miembro de la iglesia, usted está en toda autoridad de seguir este proceso. Primero con él en secreto, luego con testigos, luego con el pastor y los ancianos, luego delante de toda la iglesia, luego hay que expulsarlo. ¿Por qué? Porque dice que a esa persona hay que tenerle, ¿por qué? Por gentil y publicano. Pastor, eso es demasiado duro. Y si la persona se enoja, pastor, y me agarra de enemigo, pues que te agarre de enemigo. Es un gentil, es un publicano. Si es cristiano, pues quizás se va a sentir triste que lo denunciaste. Ay, ¿por qué si tú eres mi amigo? Un amigo no tapa el pecado. Un verdadero amigo no tapa el pecado. Un verdadero amigo te llama la atención, te corrige, te reprende. Los pecados de un amigo no hay que ni disimularlos ni estimularlos. O sea, cuando tú veas a un amigo que está pecando, no disimules como, ay, el hermano dijo algo que no está bien, pero como es mi amigo me voy a hacer que no oí. No, hermano, ¿qué dijo? No disimules el pecado de tu amigo, ni lo estimules. Es decir, hermano, pues ya que usted anda mal, yo también. No. Un verdadero amigo te aleja del mundo y te acerca a Cristo. Un amigo falso te aleja de Cristo y te acerca al mundo. Entonces, si se enoja, que se enoje, tranquilo, no pasa nada. ¿Ok? Y cuando el que se enoja y se va, bueno, no pueden hacer nada, se fue. Pero el que se queda, hermano, hay que amarlo, hay que apoyarlo. No hay que aplicarle la ley del hielo, ni hay que ser injustos, porque, ¿qué dice la Biblia? Cuando tú corrijas a alguien, dice, hazlo con mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Eso está mal. La iglesia disciplina y al hermano que pecó se le aplica la ley del hielo, la ley de, crueldad y todo. ¿A quién se le debe aplicar eso? Al que no es cristiano. A ese sí aplícasela. ¿Por qué? Porque ese no es cristiano. Con el tal ni aún comáis. Al que es hermano y pecó, restáurale. Pero al que pecó diciéndose hermano y no es hermano, ni comas con él. ¿Sabe qué? La iglesia es demasiado emocional muchas veces. Ay, pero es que eso es falta de amor. Qué duro es el pastor, qué tremendo. ¿Cómo dijo eso en público? Ay, no, yo me muero. Pues muérete. Eso es bíblico, hermanos. ¿Ok? Mire, no importa quién sea aquí en la iglesia, no importa quién sea, qué rango tenga, escúchenme bien. Si ustedes ven en un líder aquí en la congregación que es chismoso, que no paga, que es mentiroso, que tiene mal testimonio en su familia, en su matrimonio, es malintencionado, siempre está murmurando de la iglesia, no es que la iglesia, o sea, es un líder de alto rango, pero siempre está hablando mal de la iglesia, del pastor. Es que yo lo haría diferente, es que la organización, es que la doctrina. Hágale esta simple pregunta: oiga, hermano, ¿qué haces ahí sirviendo? O sea, si no te gusta nada, ¿no estás de acuerdo con el pastor, con su doctrina, con las decisiones, con cómo funciona la iglesia, dile al pastor. Dile, pastor, no estoy de acuerdo, quítate el uniforme y siéntate, no sirvas. Usted sabe que servir no es obligatorio, ¿ah? Servir es voluntario, pero no le tolere eso a la gente, porque eso daña y enferma a la iglesia. Empezando por los ancianos. En nosotros los ancianos debe haber una lealtad, hermanos, tan tremendo, porque manejamos mucha información confidencial de cosas delicadas. Un anciano debe ser alguien muy discreto, por ejemplo. El día que un anciano venga y le cuente a usted cosas indiscretas de la iglesia o de reuniones de ancianos, venga y denúncielo conmigo directamente. Pastor, usted tiene un anciano que esto y esto y esto. Yo estoy diciendo esto con autoridad porque obviamente yo confío en los hermanos. No estoy diciendo esto como hay una indirecta para los hermanos, no. Pero no importa quién sea, usted está en todo su derecho. No traje mi reloj. De venir, hermano, y no se lo tolere absolutamente a nadie. Mire, le voy a contar una anécdota y con esto cierro. Hace como unos 9 años, unos 8 años, llegó a la iglesia una familia, hermano, que de gran bendición para la iglesia. Y había mucha confianza con ellos, una confianza que nos decimos todo y nos decíamos todo. Entonces, la familia llegó y como 2, 3 domingos de estar yendo a la iglesia me pidieron una reunión. Pastor, quiero comentarle algo. Y no sé si voy a ser indiscreto, pero usted tiene una líder, era una mujer. Usted tiene una líder ahí, pastor, dice que no está de acuerdo en nada en la iglesia.
¿Sabe qué nos dijo el primer domingo que fuimos a visitar la iglesia? Digo, ¿qué les dijo? Me quedé intrigado, ¿no? Dice, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos reunió en una esquina así, en una pared, y nos dijo: ustedes no saben todo lo que anda mal aquí. Ustedes vienen llegando y yo que me voy despidiendo de esta iglesia. Ahí si se quedan es su problema. Qué tremenda deslealtad, hermano. ¿Cómo es posible que un líder agarre a los nuevos que están llegando y les diga: les voy a dar un update, aquí está mal esto? Pues en todas las iglesias hay cosas malas. En todas las iglesias hay cosas que no son completamente perfectas, porque no hay iglesia perfecta. A los nuevos hay que recibirlos con amor, hay que incorporarlos a la congregación, y los que ya tenemos muchos años aquí debemos ser leales, discretos. Servir no es forzado. Nunca permita usted, como miembro de la iglesia, que un servidor murmure de la iglesia. Párelo, dígale: oye, díselo al pastor, número 1. Y número 2, pues no sirvas. O sea, no te gusta nada y estás ahí sirviendo, metido en un grupo, en un ministerio. Oramos.